Buenas tardes, desde aquí, desde España. Mi nombre es José Antonio Méndez Sanz, soy profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Filosofía, y voy a hablaros de diferentes perspectivas epistemológicas en investigación. Aunque las palabras parecen obvias, no lo son. Las palabras son historia, son conflictos y sobre todo son algo que no está cerrado. Por eso conviene que empecemos preguntándonos por qué utilizamos la palabra epistemología, qué significa, y después que hagamos lo mismo con la palabra investigación. El concepto de epistemología, tal como ha sido elaborado por la tradición filosófica, tal como ha sido gestado, es un concepto, un término que plantea una desconfianza, que plantea una no inmediatez. La epistemología en filosofía se distingue de la gnoseología, entendiendo gnoseología como el conocimiento común, el conocimiento en el que nosotros estamos instalados cotidianamente, instalados normalmente. Epistemología significa conocimiento riguroso, conocimiento científico, en su momento conocimiento demostrado, conocimiento matemático. Es decir, epistemología no es una relación directa entre un sujeto que conoce o que tiene capacidades que se determinan como conocimiento y una realidad que se deja conocer inmediatamente como tal, sino que epistemología supone un esfuerzo, una penetración y por lo tanto también una eliminación y un distanciamiento de lo cotidiano, que sin embargo de alguna manera se deja distanciar, se deja profundizar. Es decir, en la epistemología hay una distancia del conocimiento común, pero hay un estar instalado en un mismo terreno que acaba siendo conocido de forma más rigurosa, de forma perfecta. Es importante señalar, como ya habéis visto por las palabras que he empleado, que la epistemología va estrechamente ligada, son términos conjugados, como se dice en filosofía, con la ontología. La epistemología es la teoría del conocer científico, del conocer riguroso, y la ontología es la teoría de la realidad. Porque se supone que lo que la ontología conoce es la realidad, que por lo tanto también, como decíamos antes, respecto al conocimiento, tiene diversos planos de profundidad. Un plano vital, un plano cotidiano y un plano de estructura profunda. Es decir, la propia palabra epistemología y su ligazón con la palabra ontología nos sitúa en un ámbito, primero, de realidad, es decir, de mundo en sí, segundo lugar, de un mundo que se deja conocer, un mundo cognoscible y por lo tanto dotado de una estructura y que se deja conocer paulatinamente, es decir, progresivamente mediante la utilización de un método correcto que se supone que existe y que si la realidad tiene una estructura profunda, tiene que existir un método igualmente profundo, igualmente concorde con la realidad. Epistemología y ontología, ser y conocer, sistema y camino, como se dice en la filosofía a partir del siglo XIX, son términos conjugados, términos que de alguna manera se soportan uno a otro. Es decir, nosotros hablamos de epistemología en sentido riguroso, en sentido tradicional, porque suponemos una realidad dada en profundidad. Y hablamos de una realidad dada en profundidad porque creemos, estamos seguros o confiamos en que nuestros conocimientos de alguna manera se sustentan en ella. Hay un tercer término que queda flotando aquí y que es un término que cada vez es más importante en el pensamiento y el hacer contemporáneo. Es el término de práctica, el tema de la acción. En la filosofía tradicional, en la que la epistemología y la ontología se han sucedido como filosofías primeras, primero fue la ontología, la creencia en una realidad profunda, después, a partir del siglo XVIII, la epistemología tomó el relevo de la ontología como filosofía primera, pero tanto una como otra, la ontología y la epistemología, de alguna manera, hasta el siglo XIX, han despreciado la práctica, han entendido que la práctica, que el hacer, es algo derivado, algo secundario, algo que de alguna manera queda absorbido por previsto en la imbricación entre el conocimiento y la realidad. Por lo tanto, tenemos dos términos fuertes, epistemología y ontología, y un término que en principio parece derivado, que en principio parece débil, que en principio parece secundario, pero que luego, y lo iremos viendo, se irá revelando como tremendamente potente, de tal manera que en el siglo XX podemos decir
que la filosofía primera tiene carácter práctico, no es ni la ontología, la creencia en una realidad en sí, ni la epistemología, la capacidad del sujeto que acentúa su poder a la hora de determinar esa realidad en sí, sino que la filosofía primera se da en el ámbito del hacer humano y por lo tanto hay un hacer creativo que no se reabsorbe en una realidad inerte ni en un conocimiento paradigmático de esa realidad. Este es el primer concepto, el concepto de epistemología, que ya presenta todas estas facetas que serán importantes a la hora de hablar de metodologías, de perspectivas en la investigación. El segundo concepto, un segundo término que hay que establecer y que hay que dejar sobre la mesa, porque no tiene obviedad ninguna, es el término de investigación, el término de indagación. Precisamente porque nosotros venimos de unas filosofías y de unas prácticas que suponen que hay una realidad en sí misma, aunque se deja conocer solo paulatinamente, y que hay también un conocimiento que puede penetrar en la estructura profunda de la realidad. Precisamente por eso nosotros obviamos en la densidad y la determinación que imprime a nuestras acciones el concepto de investigación. Porque investigar, indagar, no es como se ha pensado mucho tiempo, o no se formula como se ha pensado durante mucho tiempo, como el preguntar a una realidad que va a responder. Indagar, entonces, no es un camino que se compone de una serie de preguntas que se formulan epistemológicamente como formas de acceso, como formas de conocimiento, como determinaciones cognitivas, sobre una realidad dada, sino que investigar de alguna manera tiene un principio generador de conocimiento y generador de realidad. Es decir, el conocimiento que se utiliza en las indagaciones no es un conocimiento prefijado, no es un camino ya preestablecido, porque no coincide con una realidad también preestablecida, aunque tenga momentos de mayor superficialidad, siempre esconde una profundidad. Indagar, entonces, investigar, no es buscar con unos métodos absolutamente determinantes, decisivos, correctos, lo que está ahí esperando que nosotros encontremos. Indagar, investigar es otra cosa, es una cosa mucho más abierta, una cosa mucho más difícil y una cosa mucho más creativa. Por lo tanto, tenemos que retener estos dos puntos de partida, la ligazón entre epistemología y ontología y el papel en un principio derivado de la práctica, que parecía ser una mera aplicación del conocer en el ser para determinar unas estructuras preestablecidas y luego orientarnos en ellas. Y, en segundo lugar, la determinación de lo que sea investigación. Investigar no es buscar lo que siempre estuvo ahí, lo que nos está esperando ahí tal cual, si nosotros somos capaces de encontrar el camino para llegar a ello. Investigar no se determina como un juego entre preguntas y respuestas, donde las respuestas de alguna manera preceden a las preguntas y hacen que las preguntas pregunten de esa manera para ser respondidas de forma pasada, de forma determinada. Investigar es otra cosa, la relación contemporánea entre epistemología, ontología y práctica es diferente de esta idea que nosotros tenemos. La idea que nosotros tenemos de realidad en sí que se deja conocer y de un método, una investigación que es capaz de fijar esa realidad, llegó a su máxima expresión en los denominados métodos positivistas que admitían un conocimiento absoluto de todo lo real por un camino determinado y verificable, y en tiempos más recientes en los métodos neopositivistas que reducían este acceso a las expresiones lingüísticamente bien construidas que de alguna manera expresaban estados del mundo. Esta idea de positividad es una idea que nosotros tenemos que ir dejando de lado, tanto el positivismo como el neopositivismo siendo muy potentes y habiendo actuado como terapias eficaces contra divagaciones metafísicas, el positivismo y el neopositivismo en el pensamiento actual, en la forma en la que actualmente reconstruimos nuestras formas de indagar, nuestras epistemologías y nuestras ontologías, son posiciones que tienen que quedar de lado, igual que tienen que quedar de lado las posiciones equivalentes de metafísicas absolutamente realistas que piensan haber alcanzado idealmente, mediante la captación de ideas o de entidades, la estructura profunda de la realidad. Ni siquiera las epistemologías basadas en la matemática, como se pensó durante mucho tiempo,
construyen o nos dan una estructura absolutamente profunda de lo real, porque lo real no tiene estructura matemática, porque las matemáticas son un producto de la práctica, igual que todas nuestras creaciones, por decirlo así. Unas son más exitosas y otras menos exitosas, pero todas son producto del quehacer. Por lo tanto, la investigación tiene forma de quehacer, el conocimiento también es una forma, es un artefacto que ayuda al quehacer, y lo real, de alguna manera, también se va determinando en cuanto real a partir de este quehacer, que no toca ninguna estructura profunda, ninguna estructura que nos detenga. Esta es la idea en la que nosotros estamos actualmente y que es la idea que debe enmarcar cualquier tipo de investigación. Nosotros, cuando hacemos investigación, distinguimos métodos y procedimientos, distinguimos reglas del hacer y grandes estructuras del acercamiento. Sin embargo, nosotros hoy podemos decir que todo investigar, incluso desde el punto de vista más simple del mero proceder, tiene que tener esto en cuenta. Es decir, el mero proceder tiene también esta estructura que tiene, por supuesto, el gran método también. Es una estructura dinámica, una estructura abierta. No hay una distinción radical entre las llamadas ciencias naturales y las ciencias humanas. Hay diferencias, muchas diferencias entre ellas, pero no hay una distinción radical en el sentido de que una sería las ciencias naturales toquen lo real y otras analicen la subjetividad. Este tipo de distinciones ya no es posible, manteniéndose diferencias entre los distintos ámbitos del saber, del proceder y del conocer. Es decir, no tenemos nosotros a día de hoy ninguna epistemología, ni ninguna ontología, ni ninguna práctica tampoco, que de alguna manera sea conclusiva, sea de alguna manera hegemónica, sea de alguna manera final. Esto que digo así de forma general, de forma quizá demasiado ambiciosa, demasiado filosófica, se puede ver perfectamente engranado en los 4 paradigmas que hemos elegido para presentar lo que puede ser una epistemología de la investigación. Son 4 paradigmas, hay más paradigmas, pero las ideas, los elementos fundamentales que aquí se tocan, se dan aquí y se dan igual en todas partes. Por lo tanto, los 4 modelos, los 4 paradigmas son altamente representativos de cómo distintas maneras de enfocar, distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintas ideas en sentido técnico, distintas miradas, manteniendo diferencias, sin embargo, tienen un tono de fondo, una estructura profunda, pero no terminal, que concuerda, por decirlo así. Nosotros podemos decir que epistemológicamente estos modelos, estos paradigmas pueden ser distintos, metaepistemológicamente probablemente son variaciones de una gran posición, que es la posición del pensamiento y del hacer occidental a medida que ha ido avanzando el siglo XX desde la modernidad con anclaje en el pensamiento griego. De alguna manera podemos decir también que la realidad, la ontología, que estos paradigmas y otros similares nos presentan con las diferencias tremendas que hay entre ellos, sin embargo, todavía forma una estructura de una realidad común a pesar de las diferencias. Por lo tanto, también metaontológicamente, es decir, mirando desde otra parte, que es la que apunta ya en el pensamiento actual, en el pensamiento más contemporáneo, probablemente son formas de ver, formas de mirar comunes, con diferencias que en su momento parecieron insalvables. Es decir, el momento actual es un momento, desde el punto de vista de la epistemología, desde el punto de vista de la ontología, desde el punto de vista de la práctica, decisivo, porque nosotros estamos entrando en un terreno, por decirlo así, desconocido. En el sentido de que no tiene una garantía histórica de funcionamiento y de acceso. Es un terreno al que nos está abriendo fundamentalmente la tecnociencia, pero es un terreno al que también nos abre la reflexión de lo cultural, de lo multicultural, cuando se toma en serio, por decirlo así. Aunque estas cuestiones desbordan lo que aquí queremos decir. Lo que aquí queremos decir es la idea de que las metodologías de la modernidad y del siglo XX de alguna manera se alejan de una determinación de un método perfecto, cerrado y
de un método que alcance, mediante sucesivas profundizaciones, la estructura profunda de lo real, porque precisamente también lo que se gana aquí, como ya decíamos antes, es que lo real a lo que nosotros accedemos metodológicamente, lo real que nosotros investigamos, no tiene una estructura de consistencia absoluta, no tiene una estructura determinada, por decirlo así. De alguna manera nos soporta, de alguna manera nos envuelve, de alguna manera nosotros podemos movernos en ello, pero este moverse, este vivir, este habitar, este respirar, no va ligado a una forma de estar como encaje perfecto. Por lo tanto, los métodos abren hacia el futuro, la realidad se abre hacia la creatividad, hacia la futurición. El primer método, el primer bloque de métodos que os presentamos es el paradigma crítico y el paradigma reflexivo. Normalmente van unidos, se pueden unir en el paradigma crítico-reflexivo o reflexivo-crítico. El paradigma reflexivo es el paradigma con el que se inicia la modernidad, es el paradigma, por decirlo así, cartesiano. En el paradigma cartesiano se da un primer abandono de esa realidad que se pensaba, se llegó a ganar durante la gran cristiandad, durante la gran filosofía escolástica, el abandono de esa idea de realidad perfectamente estructurada en un conjunto de entes que iban desde las cosas hasta lo Dios, hasta el Dios. El método reflexivo, el paradigma reflexivo que nace en la modernidad no está centrado en esta objetividad en la que nosotros viviríamos, sino está centrado en un sujeto que empieza a tomar conciencia de sí mismo como principio de lo real, un sujeto autónomo que se desliga de las instituciones que lo tutelaban a partir del siglo XIII con la emergencia del comercio y de la ciudad en el occidente europeo. El paradigma reflexivo implica que toda posible verdad real, todo acceso a lo real tiene que estar atravesado por la subjetividad como lugar donde lo que no es lo subjetivo, lo que es lo supraobjetivo y lo que es lo puramente objetivo se determina en cuanto tal. El sujeto, el yo cartesiano, situado en sí mismo, centrado absolutamente en sí mismo, pasa por él desde la idea de infinito, que le sobrepasa de alguna manera, y hasta la idea de las cosas. Es el sujeto, entonces, el que mediante una reflexión sobre el contenido de su mente, de su yo, de su alma, determina lo que es sustantivo, lo que es real. El paradigma reflexivo lo primero que hace es rechazar la autoridad. Esto es muy importante, la autoridad que está por encima del yo. Y rechaza, por lo tanto, todos los prejuicios que, como señaló Bacon de Berulan, vienen de lo autoritario o vienen de lo público. El yo se centra en sí mismo con la idea, todavía en Descartes muy poderosa, de que el yo y la estructura de lo real de alguna manera están dentro del mismo eje. Este paradigma reflexivo es un paradigma que corre un riesgo que nosotros hoy, donde estamos en una situación en la que lo reflexivo no se detiene, porque Descartes se detiene gracias a la idea de Dios que le garantiza la estructura de lo real. El paradigma reflexivo, como os digo, tiene un peligro muy grande, que es un peligro que ya acecha a la filosofía occidental desde los griegos, que es el peligro de la recursividad, el peligro de retroceder en sus juicios, de retroceder en sus críticas, hasta caer en un bucle, como se dice ahora, es decir, hasta no lograr detenerse. Este peligro que está en la base de las matemáticas occidentales, de los métodos analíticos, de los métodos de Saución, mediante los cuales se conocían unidades por división infinita, este peligro que está en las paradojas de Zenón de Lea es salvado por el yo reflexivo con una autoafirmación garantizada por la existencia de Dios, la existencia del Dios que le permite a Descartes recuperar una posición de verdad. Es decir, la existencia de una estructura profunda de lo real, el Dios, garantiza que el análisis no se pierde en lo indefinido, de la misma manera que en Santo Tomás la idea de Dios garantizaba que la causalidad no retrocediera indefinidamente y el mundo se convirtiera en un lugar ininteligible. La idea de Dios zanja esto, la idea de Dios permite la idea de verdad y por lo tanto la reflexividad de alguna manera se detiene en la verdad y nos permite entonces tocar una estructura profunda de mundo desde la primacía del yo.
Esta reflexividad que se da en Descartes desde un punto de vista subjetivo y que garantiza mediante la idea de Dios la penetración en lo real, tiene un segundo momento dentro de la modernidad. Este es el momento kantiano, donde el paradigma reflexivo cartesiano, cuya recursividad es frenada por la idea de Dios, como os digo, donde este paradigma de alguna manera se ve desfondado. Se ve desfondado porque Kant ya no puede recurrir a la idea de Dios, porque es una idea excesiva, por decirlo así, es una idea que no puede ser probada desde dentro de la propia subjetividad, según Kant. Kant destruye el argumento ontológico, destruye la idea de que todo pensamiento perfectamente construido nos dé una realidad, un ser determinado, una estructura muy profunda del pensamiento occidental que acaba demolida por Kant. Kant no puede o no ve que sea posible estructurar lo real a partir de las grandes ideas metafísicas, la idea de Dios fundamentalmente, la idea de yo y la idea de mundo. Y el pensamiento reflexivo se convierte en un pensamiento crítico. Es decir, de alguna manera todo lo que pretende ser real tiene que ser juzgado como tal por la razón, con unos métodos de ateniencia estrictos, y esta ateniencia excluye lo que todavía en un primer momento de la modernidad se entendía como real, idea de Dios, idea de alma, idea de mundo. El método crítico kantiano es un método muy poderoso, es un método de, a la vez, inmanentización, porque nosotros no podemos trascender, por decirlo así, la carga empírica de nuestras afirmaciones, pero a la vez es un método de fijación, porque Kant lo que consigue, renunciando a esta trascendencia, es fijar el yo como algo que está compuesto por una serie de estructuras que son trascendentales, es decir, que no están fuera del yo, como la idea de Dios, sino que están dentro del propio yo, sujetando su yoidad, sujetando su propia subjetividad. Esto es un elemento muy importante porque es lo que permite a Kant también hacer que los análisis, la presentación de todas las pretensiones de realidad ante el tribunal de la razón pueda ser zanjado. Puede haber entonces unos criterios de verdad que son más estrechos que los criterios cartesianos, pero son unos criterios garantizados absolutamente por lo real, de alguna manera, aunque no desde la extrasubjetividad, sino desde la subjetividad misma. El paradigma crítico kantiano es un paradigma que luego se transformó, se materializó, por decirlo así, y derivó hacia formas, unas de positivismo, otras de historicismo, pero que ha sido siempre un paradigma muy fecundo. ¿Qué sucede con el paradigma crítico reflexivo? Sucede que son paradigmas basados en el sujeto, basados en la idea de yo, un yo más potente, el cartesiano, un yo más restringido, pero igualmente potente, que es el yo kantiano. Y lo que pasa es que en el siglo XIX y ya en el siglo XX, con mayor fuerza, aparece algo que ni el yo cartesiano ni el yo kantiano controlaban, que es la acción, que es la historia, como algo creador, como algo realizativo. Tanto en Descartes como en Kant basta la fijación eidética, la fijación estructural de las cosas en sus ideas, en sus estructuras, para garantizar la verdad de las cosas, porque los prototipos en el fondo siguen siendo platónicos, son prototipos eternos. La idea de hombre es eterna, la idea de verdad es eterna, la idea de mundo es eterna, la idea de justicia, de alguna manera, es trascendental, sino trascendente. Pero ¿qué sucede en el siglo XIX y en el siglo XX cuando empieza la industrialización, cuando nos alejamos de los universos agrarios, universos repetitivos, universos cíclicos, universos donde la realidad de alguna manera no cambia porque repite una y otra vez los esquemas anuales? ¿Qué sucede en el siglo XIX, en el siglo XX, que desborda este sujeto burgués, pero todavía encerrado en los ritmos cíclicos? Sucede que aparece la historia. Sucede que aparece la acción como elemento creativo de realidad. Es decir, las ideas no lanzan la acción y por lo tanto no hay un método que de alguna manera desde las acciones retroceda hasta las ideas siguiendo un paso perfecto, porque las ideas están ahí desde siempre. La epistemología cambia, la epistemología deja de estar en el centro de la filosofía, o si sigue estando en el centro de la filosofía, es una epistemología de corte histórico, de corte evolutivo. Donde primero se nota este choque, precisamente siguiendo con la línea del pensamiento reflexivo kantiano, pero ya fecundado por la historia, es en la teología. La teología, la teología cristiana, que es una de las grandes raíces del pensamiento occidental, junto con el derecho romano y junto con la filosofía griega,
la teología sufre un embate durísimo en el siglo XIX a partir de los métodos histórico-críticos. Estos métodos muestran que la Biblia es un objeto histórico, no es una revelación directa, no es una revelación como es en el Corán, que es parte de Dios, por decirlo así, sino que es una revelación que ha sido construida a partir de una serie de debates, de una serie de elementos, de una serie de procesos históricos. Pero a la vez, dentro de los grupos de teólogos creyentes, se sigue manteniendo que la Biblia de alguna manera es la verdad, es verdad. Y surge un problema: ¿cómo puede ser verdad una cosa que está transformada por la historia? Surge aquí una disciplina que ya tiene raíces naturalmente anteriores en el pensamiento filosófico-teológico occidental, pero surge ahora con fuerza una disciplina que hace de la interpretación, de la hermenéutica, de la hermeneía, la filosofía primera, el lugar donde la acción de alguna manera se toca con la verdad, siendo una acción creadora y siendo una verdad no ya eterna, pero de alguna manera no eterna materialmente, pero sí formalmente eterna. La hermenéutica lo que busca es entonces interpretar las cosas como fruto de una historia sin que esta historia anule la potencia, la verdad de las cosas. De alguna manera la verdad acontece históricamente, la verdad acaece históricamente. Lo que sucede entonces es que deja de haber objetos, deja de haber ideas, deja de haber estructuras profundas y de alguna manera las estructuras son fruto de la interpretación. De alguna manera el que culminó todo esto, no siendo él un hermeneuta, pero formulando una frase que es el lema de la hermenéutica actual, fue Nietzsche, que Nietzsche dijo: no hay hechos, podemos decir no hay cosas, no hay acontecimientos, no hay entidades, lo que hay son interpretaciones. Esto puede ser entendido, y de hecho ha sido entendido paulatinamente, como una forma de relativización de aquellas creencias o aquellas afirmaciones que la primera hermenéutica quería afirmar como los contenidos de las religiones. Pero no es así originalmente. Originalmente es una forma de mantener una ontología que de alguna manera se debilita, y una epistemología, por lo tanto, que también es débil en el sentido de que no termina nunca, porque la interpretación ligada a la historia, como la propia historia, es un proceso que acaece continuamente. La interpretación es duradera, es durativa, y además la interpretación admite puntos de vista, es decir, no solo se ablanda diacrónicamente, no solo se transforma en una serie de puntos de diferente interpretación, sino que sincrónicamente en el mundo presente hay multitud de interpretaciones que de alguna manera son correctas, son adecuadas, porque no son interpretaciones sobre una cosa que está ahí, sino que de alguna manera contribuyen a configurar la cosa. En el siglo XX la hermenéutica cobra un auge tremendo, se convierte en un paradigma y lo hace a partir de una figura que lo plantea, y es el mismo proceso que veíamos antes con los paradigmas críticos reflexivos, que lo plantea primariamente desde un punto de vista individual. Esta persona es Martin Heidegger, como decimos en España, un filósofo alemán que en su obra capital, en su primera obra, Ser y Tiempo, en los años 20, en el año 1927, me parece que es, lo que nos dice es que el sujeto humano se construye a sí mismo interpretándose. Es decir, la vida no es un dato, no es un hecho, sino es una interpretación. Existir es interpretarse a sí mismo y, de alguna manera, vivir de esta manera. Esta interpretación de uno mismo que Heidegger caracteriza a partir de una serie de determinaciones que se llaman los existenciarios, de ser para la muerte, ser con los otros, etc., es luego historizada, incluso por el propio Heidegger. De alguna manera, entonces, la historia es hermenéutica, de alguna manera, incluso todas las ciencias naturales incluidas, son interpretaciones de la realidad, no son determinaciones de campos objetivos de hechos, sino son determinaciones históricas de territorios, son territorializaciones. Existir es interpretar. Entonces no se interpreta lo que está ahí quieto, sino que al interpretar se va creando lo que está ahí. Naturalmente no se crea de la nada, no se crea arbitrariamente, se crea dentro de una tradición, como enseñará después Gadamer, se crea dentro de una tradición, pero de alguna manera se crea también. Este elemento creativo se acentúa cada vez más, porque la hermenéutica, de alguna manera,
le pasa como a la filosofía crítico-reflexiva, porque este elemento es profundo del pensamiento occidental. Tiene un problema de recursividad, un problema de división hacia lo indefinido. La hermenéutica, la interpretación y luego es interpretación de la interpretación, es decir, se entra dentro de una circularidad. ¿Cómo se cierra esta circularidad? En Heidegger, en Gadamer también, esta circularidad se transforma de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, porque realmente en esa interpretarte tú te apoderas de tu mismidad. Hay un discurso de la autenticidad que sustituye al discurso de la verdad estática, que de alguna manera permite cerrar, o en Gadamer hay una fusión de horizontes entre las distintas interpretaciones, un acuerdo que permite hacer que la interpretación no sea un proceso recursivo indefinido. Sin embargo, de la misma manera que pasa en el cartesianismo y en el kantismo, pasan también en la hermenéutica, que en la hermenéutica contemporánea ya no es fácil, ya no es posible cerrar esa recursividad, porque precisamente ese elemento creativo, ese elemento abierto, es ya la sustancia de lo real y por lo tanto la metodología es también sustantivamente abierta. Por decirlo con un filósofo que no tiene que ver exactamente con el paradigma interpretativo, sino que es más bien del paradigma crítico-reflexivo, que es Popper, para decirlo con él, la investigación es una búsqueda sin término. La potencia de todos estos movimientos, tanto crítico-reflexivos como hermenéuticos, lleva al propio Popper, que es una persona que cree de alguna manera estar en lo real, que quiere afirmar la realidad, lleva a una concepción de teología negativa de lo real, que se da entonces tanto en el paradigma interpretativo como en el crítico hermenéutico contemporáneo. Lo real no es algo que está ahí, que nosotros investigamos y sobre lo que vamos haciendo afirmaciones, sino que lo real es el territorio general en el que estamos instalados, que a medida que nosotros vamos conociendo, vamos desmintiendo en cuanto a algo afirmado definitivamente. Es decir, el conocimiento se basa no, como piensa el positivismo, en determinar lo que es, sino en decir lo que es, y cuando decimos lo que es, ese es se niega a sí mismo. Es como decía toda la teología negativa, nosotros solo podemos hablar de lo Dios negativamente. Dios no es finito, sino es infinito. Dios no es temporal, sino es eterno, es intemporal, etc. Es decir, la penetración de esta recursividad, de este elemento de desrealización, es tan potente que filósofos que siguen hablando de realidad tienen que hablar de realidad en términos negativos. Es decir, nosotros no conocemos positivamente lo que es y por lo tanto nuestros métodos no son métodos positivos, no son caminos que nos llevan a alguna parte, sino que es un profundizar en lo real que no profundiza desde el punto de vista minero, sino que realmente se va complicando lo real porque nuestro método es, como dice Popper, una búsqueda sin término que se compone de ensayos, de tentativas y de errores. Y nosotros aprendemos fundamentalmente de los errores y el método filosófico, la indagación, consiste no tanto en la afirmación de positividades que luego siempre son desmentidas, sino en la rectificación de errores. Es decir, el camino no lleva a ninguna parte determinada, pero sí sabemos qué caminos no son correctos, aunque no sepamos cuáles son correctos absolutamente, por decirlo así. Es un elemento muy importante y nos permite enlazar con el cuarto paradigma, que es el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad, de alguna manera, está ya aquí presente en todo lo que venimos diciendo. El paradigma de la complejidad lo que dice es que lo real y su conocimiento no se abrochan. Lo real, su conocimiento y su acción no se cierran, no se abrochan. No tienen un camino determinado, sino que el camino es, como decíamos antes en la recursividad, de alguna manera recursivo, pero también hacia adelante. Es decir, cada acción provoca una catarata de nuevas acciones, cada acceso multiplica lo real. De alguna manera, con estas expresiones de tipo acrecentativo, por ejemplo, retroproyección, por ejemplo, que se usa mucho en el pensamiento español. Hay un libro que se llama Ensayos retroproyectivos, es decir, nos vamos hacia atrás para ir para adelante, vamos hacia adelante volviendo hacia atrás, porque en realidad ni el adelante ni el atrás son puntos de determinación. Pensamiento complejo es un pensamiento donde la acción desborda, donde, por decirlo así, el todo es más que las partes, como se suele decir,
donde de alguna manera entramos en procesos no lineales, en procesos caóticos, donde no pasamos de 1, 2, 3, 4, sino pasamos de 1, 2, 3, 4, y cuando el 4 llega a un tope pasa a 18, como el vaso que se desborda, o la gota que lo rebosa, que no pierde en el rebosar esa gota, sino que pierde como un dedo de agua. Son fenómenos complejos, fenómenos que podemos modelizar, que podemos simular, pero que de alguna manera muestran que la potencia creativa de lo real desborda todas las epistemologías y desborda todas las ontologías. ¿Qué ontologías son las más potentes? ¿Qué epistemologías son las más potentes? ¿Qué tipo de investigación y de procedimiento es más potente? Aquel que consigue incrementar, aquel que consigue conectar y a la vez crear mediante esas conexiones nuevos accesos, es decir, pensamientos de corte fecundo, de pensamientos de corte no reductivo. Los métodos tradicionales de investigación son métodos reductivos, buscan una complejidad y tratan de simplificarla, y el conocimiento es el paso de lo complejo a lo simple. Ahora no es así, ahora es precisamente al revés. El proceso es hacer de algo que parece simple algo tremendamente complejo, pero a la vez hacerlo de forma no acabada. No es que sea complejo, que esté determinado complejamente, sino que es complejidad. Este tipo de universo, por lo tanto, es un universo que de alguna manera nos sitúa en el presente. En el presente, por decirlo así, aunque nosotros utilicemos, y podemos hacerlo, metodologías restrictivas o epistemologías restrictivas o ontologías restrictivas, nosotros sabemos entonces, sabemos que estamos restringiendo. Podemos utilizar también metodologías, ontologías, epistemologías hermenéuticas reduciendo la complejidad de interpretación a una línea. Podemos utilizar métodos reflexivos y críticos llegando a un tope, a una causa que cierra un principio, llegando a una solidez. Lo podemos hacer y muchas veces no tenemos más remedio que hacerlo para acotar los campos, pero esto tenemos que ser conscientes en todo momento que son excepciones, que nosotros estamos simplificando, que nosotros estamos empobreciendo, porque la epistemología, la ontología, la práctica es lo que está viniendo, lo que se está incrementando, lo que se está creando. Vivimos en universos de gran creatividad, en los que entonces no hay un centro, no hay un punto que hace converger todas las ópticas, no hay una perspectiva sobre lo mismo ni desde lo mismo, y por lo tanto, metodológicamente, procedimentalmente, tenemos esta cuestión. Vivimos en universos de complejificación y en universos a la vez de superposición. Naturalmente hay nodos, hay núcleos, tenemos el núcleo del cuerpo, el núcleo de la salud, pero no sabemos, no podemos determinar con exactitud ni qué son esos núcleos ni cómo acceder a ellos. Si pensamos, por ejemplo, y esto es un ejercicio muy fácil de hacer, en responder a una pregunta muy sencilla aparentemente, ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo conocemos el cuerpo? Veremos que entramos en procesos de este tipo, tanto si lo analizamos sincrónicamente como si lo analizamos diacrónicamente. Yo puedo decir, naturalmente, voy a tomar un método que dice que el cuerpo solo puede ser esto, y entonces va a ser esto. Puedo poner un par cartesiano y meter ahí todo el cuerpo, pero si estudiamos la historia del cuerpo, vemos que esto no es posible ya hacerlo. Conceptos simples como el concepto de cromosoma o de gen, por ejemplo, pasan por el mismo proceso. Cualquier elemento, los elementos de afecto, los elementos económicos, los elementos matemáticos, los elementos cosmogónicos, cosmológicos, sufren este proceso. No hay ningún territorio que se escape de esta profundidad de las metodologías, de las ontologías contemporáneas. Naturalmente, hay caminos más fecundos, hay procedimientos más fructíferos, hay formas de acceder más adecuadas a los casos que se quieren estudiar. Esto no se discute nunca. Lo que se dice es que siempre tenemos que tener presente en nuestra investigación este gran horizonte, aunque no lo tratemos en el trabajo que estemos realizando. Es decir, tenemos que tener el presente, el horizonte de la complejidad, el horizonte de la superposición, el horizonte de la futurición, la idea de que las determinaciones que nosotros vamos dando como determinadas son determinaciones abstraídas, recortadas de un tejido vivo, un tejido mucho más complejo. Esto es el gran desafío de la epistemología contemporánea, es el gran desafío de la investigación contemporánea,
porque a uno le gustaría que investigar fuera llegar a un sitio determinado con unos procedimientos muy simples que nos garantizan el éxito inmediato. Esto no es así, pero esto no es negativo, esto es absolutamente positivo, esto es el momento que nos toca vivir. Bueno, aquí termina lo que os quería decir. Buenas tardes y muchas gracias por haberme escuchado.